Buen día, mi nombre es Gallardo Araceli y junto con mis compañeras vamos a desarrollar la unidad número 7. Recordando lo que decía Gattari, definiendo al notario como un funcionario público que conforme a los efectos de la ley y a ciertas prescripciones se encuentra habilitado para actuar en el registro notarial de una determinada provincia. Entonces, el funcionario público es una persona autónoma y por lo tanto va a responder por los actos especializados en, en la prevención de conflictos y además va a ser el encargado de recaudar impuestos de sellos inmobiliarios. El primer tema de la unidad 7 es el notario y los agentes económicos. Hay ciertas formas de definir a los agentes económicos y lo podemos denominar como unidades administrativas, productivas o consumidores que participan de la economía. Entonces, cada una de ellas cumple una función diferente. Por ejemplo, una empresa puede estar encargada de la producción y el Estado va a asumir, es como un agente especial, va a asumir tareas administrativas, reguladoras y económicas. Entonces, la profesión de notario se debe encontrar en un punto justo de equilibrio entre el interés social y el interés del Estado. El escribano actúa como un agente económico y tiene el deber de comprobar y retener los fondos que le corresponden con el fin de poder justificar el pago de la libre deuda de impuestos, tasas y contribuciones que gravan ciertos actos del notario. Gattari considera que el escribano asume tres posturas frente a esta obligación impositiva. Primero actúa el escribano como un agente de retención y de recaudación de impuestos y sellos. Por otro lado, la segunda postura lo define como un agente de información porque se encarga de comprobar recibos, boletas de pago, certificados, constancias. Y por último, tiene como un carácter funcional en el caso del protocolo porque debe ilustrar sobre las consecuencias impositivas de ciertos actos que se van a ejecutar. O sea que actúa como un asesor profesional donde puedas aconsejar sobre la ventaja de formular un acto o un contrato que se presente con el objeto de elegir una norma impositiva menos onerosa. Buenos días, mi nombre es Maidana Diana y yo voy a continuar con el desarrollo de la unidad número 7. Bien, voy a hablar sobre los comportamientos no éticos que atentan contra la competencia desleal como uno de los principios de derecho notarial. Bien, voy a hablar de los escribanos partes, parientes y titulares adscriptos. Bien, una de las funciones del Estado es otorgar seguridad jurídica a las personas. El derecho exige que se tenga certeza, acaecimiento y que esa certidumbre perdure en el tiempo. Una función específica del Estado es otorgar seguridad jurídica a los particulares. El Estado debe determinar funciones a funcionarios. Estos funcionarios son precisamente los escribanos. En el mérito de la fe pública que el Estado deposita en nuestras manos se asegura la veracidad de los hechos. La obligación que tiene el Estado de otorgar seguridad jurídica se cumple cuando se facilitan los medios necesarios para cumplir con esa función. Se hace importante la imagen del notario, donde se va a crear un documento dotado de autenticidad, veracidad y de oponibilidad frente a terceros. Sobre los parientes, el artículo 291 del Código Civil y Comercial de la Nación manifiesta lo siguiente. Un tipo de prohibición de la ética de la función del escribano para preservar su imparcialidad cuando se presentan en situaciones declarando inválido todos los tipos de actos que se encuentre personalmente interesado él, su cónyuge o convivientes, también familiar, especificando el grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. Bien, ahora voy a hablar sobre los titulares y adscriptos. Bien, los titulares son notarios a cargo de un registro notarial designado por la resolución del Poder Ejecutivo con las formalidades señaladas en las leyes locales. El procedimiento para acceder a la titularidad de un registro notarial debe ser legislado y reglamentado. Los adscriptos son una creación argentina. Las leyes orgánicas de algunas provincias facultan al escribano a proponer uno o más escribanos adscriptos para actuar en su registro siempre que se reúnan los requisitos legales,
tienen igual competencia que el titular, ya que actúa en la oficina de este, el mismo protocolo y bajo su vigilancia. El titular responde solidariamente por los actos de los adscriptos. Cesan las funciones de los adscriptos a pedido del titular o de renuncia y en caso de violación de la obligación, como la del compartir el local con el profesional. Para finalizar, cabe destacar que el adscripto reemplaza al titular en caso de ausencia, enfermedad o cualquier impedimento. Bien, el adscripto solo sucede al titular en caso de renuncia, incapacidad total o fallecimiento, si reúne siempre los requisitos que contempla la ley orgánica. Muy buenos días, yo soy Norma Esther Rolón, continuando con el tema que han abordado mis compañeras. Yo les voy a mencionar sobre el titular registral y los adscriptos. La validez del instrumento público requiere el cumplimiento de ciertos condicionamientos, tales como la calidad del funcionario u oficial público que interviene en la autorización, la competencia material, territorial y las relacionadas con las personas que participan. Nuestro código derogado, en su artículo 985, ya establecía ciertas normas que eran aplicables en ese momento, hasta ese momento, que luego fueron modificadas con la introducción del actual Código Civil y Comercial. Hablamos del primero, del 985, donde era de ningún valor los actos autorizados por un funcionario público en el cual actuaba él o sus parientes dentro del cuarto grado y que fuesen personalmente interesados. Pero si los interesados lo fueron solo por tener parte en las sociedades anónimas o ser gerente o directores, de ella, el acto era válido. A su vez, con la introducción de nuestro nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 291, establece prohibiciones, pero también destaca dentro de las prohibiciones el cónyuge, incluye al cónyuge. Respecto de que aún no estaba mencionado en el 985, pero que toda la doctrina coincidía que implícitamente estaba comprendida en la prohibición. Se mantiene la prohibición hasta el cuarto grado de consanguinidad, pero en cuanto al vínculo por afinidad, se reduce a la incompetencia segundo grado, quedando fuera todo impedimento de los colaterales de tercero o cuarto grado. Las normas que introduce el concepto de competencia en razón de las personas con la afinidad, de preservar la imparcialidad del oficial público, sanciona con la nulidad del acto que viole este principio. La prohibición alcanza a todos los parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, como a los parientes por afinidad hasta el segundo grado. Ahora hablamos de los adscriptos. Los autores mencionan la demarcación. ¿Qué es la demarcación? La delimitación que se establece por decreto en el ámbito territorial donde se establecen una o más notarías. Hace referencia del notario titular registral y sus dos adscriptos. Esta demarcación está vinculada al sistema que deriva una íntima vinculación funcional, aunque no puede figurarse relación de dependencia de naturaleza laboral entre el titular y el adscripto. Que tengan intereses otros colegas. En virtud de ello, la doctrina notarial se ha ampliado el límite de la incompetencia en razón de las personas como tal, que un escribano no puede actuar en los actos que actúan en el mismo registro.
hablamos de otro artículo de nuestro Código Civil y Comercial actual, que es la violación de la prohibición y que está instaurado en el artículo 386, que establece este artículo. Originaría la nulidad absoluta del acto en los términos de este artículo por encontrarse en juego el orden público, la moral y las buenas costumbres. Cualquiera de los requerimientos, sin importar la posición que ocupe, debe solicitar al escribano la prestación de un servicio y la labor asesora en el cual el acto quiera documentar sin que se interpongan intereses personales o de sus allegados que puedan interferir el resultado procurado. Ahora hablamos del Colegio de Ética de la Capital Federal. El Colegio de Escribanos de Capital Federal fue fundado el 7 de abril de 1866. A su vez, la ley que establece su vigencia se produce el 19 de junio de 1947, que establece condiciones para ejercer el notariado. Le cede el carácter de corporación pública al otorgarle el gobierno y la disciplina del notario de Capital Federal. La misma nuclea a todos los escribanos que ejerzan la función notarial en dicha ciudad, ya que la colegiación es obligatoria para ejercer la profesión. A su vez, hay una ley orgánica, que es la 404, que fue sancionada el 15 de junio del 2000, que regula las atribuciones del mencionado Colegio de Escribanos, que a su vez tiene un capítulo referente a la ética, que dispone que el Consejo Directivo debe dictar el reglamento de ética y estarán determinadas las normas a las que se ajustarán las conductas del escribano, donde que este consejo será quien designe los miembros del mismo. No puede ser inferior a 3, ni puede superar la cantidad de 5 miembros. La antigüedad que se requiere para ser parte del consejo, el escribano debe poseer 15 años de antigüedad en la función. El Tribunal de Ética en cada actuación emitirá un dictamen que creyere correspondiente y podrá proponer al Consejo la sanción que considere para el caso. El Código de Ética en particular, en sus primeros artículos, que establece que las disposiciones del colegio rigen para todos los escribanos que se encuentren inscritos en la matrícula de esa ciudad. Considerar comprendido en el código los actos de los escribanos que, ya sean por acción o por omisión, afecten el buen nombre de la institución, la convivencia profesional, la imparcialidad de la profesión, la dignidad del propio escribano, el decoro, el respeto debido hacia sus colegas y hacia terceros. Cualquiera que se vea afectado por la acción de un escribano puede presentar la denuncia por escrito al Consejo Consultivo por el Tribunal, consultivo o al Tribunal de Ética indistintamente. Continúa mi compañera.
Buenos días, mi nombre es Elena Layo y yo voy a hablar del proyecto del Código de Ética de la provincia de Corrientes. Este proyecto cuenta con 20 artículos donde se expresan deberes deontológicos, pero no las sanciones respectivas. Dichas disposiciones rigen para lo escribano inscripto en las matrículas profesionales a cargo del Colegio de Escribanos y su incumplimiento afecta a la ética profesional. Cualquier persona o colega que se considera afectados por los actos profesionales de un escribano podrá formular por escrito su denuncia a la comisión directiva que dispondrá el trámite pertinente. Las reglas éticas contenidas en el proyecto respecto a los aranceles deberán aplicarse sin concesiones. El arancel actualizado que publiciten el Colegio Escribano. Respecto a los colegas, el deber de compañerismo y lealtad, el Colegio de Escribanos deberá tener un deber de servicio, es decir, sin reserva. Respecto a los adquirentes, ser imparcial. Respecto a su capacitación, tener el deber de actualizarse permanentemente con respecto a la legislación vigente, tanto en su país como del derecho comparado. Respecto a la publicidad, afecta a la ética cuando por el texto a la presentación gráfica del aviso de anuncio evidencia el propósito de obtener con dicha actividad mayores beneficios en forma desleal. Deber de cumplir con el principio de legalidad también, guardar secreto profesional, actuar con propiedad, actitud de ánimo, hombría de bien, integridad y honradez en la obra. La imagen del profesional notario en el medio. El notario debe ser un profesional capacitado, hombre ético y socialmente responsable al servicio de los derechos de las personas. Debe ser un depositario de la fe pública que cumple en la sociedad y lo necesita por la confianza que autoriza sus actos. Es responsable de cada uno revalorizar la provisión y la imagen del notario que se justifica en la seguridad pública. Los integrantes que estuvieron en el proyecto de este código son Castellucci, Antonelli, Quiñones y la Escuela Alma. ¿Cómo evoluciona la imagen del notario? Solo entendiendo nuestro origen, fundamento y su actividad social, podremos advertir en qué medida el notario puede ser el garante. En un principio era quien detentaba el poder encargado de ejercer dichas funciones, o bien por la misma comunidad, mediante el procedimiento de otorgar los contratos verbalmente en los locales de mayor concurrencia. Luego, el crecimiento de la población y aumento del tráfico jurídico, que pasó a estar en ámbito privado, hizo que esto fuera imposible. Y es así como aparecen los primeros personajes de lo que pretendemos encontrar los ancestrales orígenes de nuestra profesión. Aparece el escriba, presente en diversas culturas como la egipcia, así con referencias en el coral del mismo modo, y como se muestra en la universidad de nuestra función en Occidente. Se destaca la figura del logógrafo. En Grecia, distintas clases de escribas presentes en los pueblos hebreos. Al llegar a Roma, encontramos varios personajes encargados de salvaguardar la verdad de los hechos, tales como el notario. Y finalmente, con Justiniano, nuestra actividad comenzó a adquirir carácter de profesión autónoma y a ser reglamentada en base a disposiciones legalmente posteriores. Tenemos que mencionar también que Carlos Magno fue el fundador del Sacro Imperio Romano Germánico. En sus capitulares simiente difunde la institución notarial en Francia para el notario y el emperador León VI de Oriente. Destaca en la Constitución la importancia del examen para ingresar al cargo de las cualidades jurídicas y morales de los futuros notariales. Establece la colegiación obligatoria, fija números clausus, impone aranceles, todas disposiciones conservan en la actualidad permanente.